Bueno, pues sin más dilación afrontamos la conferencia de clausura de nuestras jornadas. Yo creo que una idea transversal que está presente en todo es esa dimensión relacional que hemos querido subrayar, ¿no? Esa dimensión relacional, en definitiva, entre el hombre, digamos que es la apuesta por el hombre desde la clave, desde la antropología lógica propia de la Facultad de Teología, y toda esta especie de superespecialización aplicada en todas las ramas del saber, ¿no? Entonces yo creo que esto es, bueno, pues en esta especie de selva que nos supera, pues iniciar un camino, podríamos decir humilde, sencillo, un camino, podríamos decir incluso embrionario, pero que bueno, hemos roto ya, digamos, este jalón, este filón de investigación y de el intentar concitar y el intentar conciliar aquí en esta sede, pues tantos saberes tan distintos. Bueno, pues si don Luis el otro día pues, nos presentaba una serie de retos, yo creo que la persona que nos va a dar la conferencia de clausura tiene un perfil pues, absolutamente pues, sobresaliente, ¿no? Dentro de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Un especialista del soma, del cuerpo, ha estudiado medicina en la Universidad de Navarra, un especialista, en definitiva, también en todas las cuestiones, podríamos decir, del alma humana, desde, pues, bueno, yo podría decir ahora que tengo una gran, pues no sé, un gran afecto porque a Mario lo conozco, pues desde que tenía, a don Mario le conozco desde que tenía 17 años, igual que yo, ¿no? Y cuando empezamos ya en los años 80 con don Esteban Santiago, con don Emilio Díaz Calabia a estudiar, a empezar a bucear en la bioquímica y en la biofísica. Después, pues terminamos la carrera de medicina y pues hemos iniciado también iniciamos los estudios de teología, continuando en Roma, y bueno, la vida no nos ha separado, pero hemos estado toda la vida en contacto, ¿no? Él nació en Guernica en el año 65, es doctor en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra, donde en el año 95 defendió una tesis sobre el concepto médico de futilidad y su aplicación en la clínica médica. Después se doctoró en teología en el Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia, máster en gestión bancaria y de entidades de crédito por la Fundación Universidad y Empresa de la UNED. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Córdoba, ha sido formador del seminario, vicario episcopal, vicario general, y en el 2008 fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao. En el 2010 fue nombrado obispo titular de esa misma diócesis, miembro de la Subcomisión de Familia y de la Vida de la Conferencia Episcopal durante pues 14 años. Y desde marzo del 20 es miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, miembro del Dicasterio para el Culto Divino desde el 2022 y luego miembro correspondiente de la Real Academia de Córdoba en la sección de Ciencias Morales y Políticas, miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao y miembro correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Universidad de Sevilla. Y pues yo creo que lo que más le va a gustar ahora que le diga es arzobispo de Burgos y arzobispo también de nuestro querido decano, que como todo el mundo sabe es de Burgos. Entonces, pues muchísimas gracias, don Mario. Aquí, bienvenido a su casa y a usted la palabra. Voy a hablar de pie porque llevamos una sentada considerable. Yo voy a recuperar el tiempo. Aunque me daban 50 minutos, viendo que son y 25, lo voy a reducir a 20 minutos. No sé qué ocurra como lo que le dijeron. Mira, esto ya no interesa a nadie, déjalo ya que se enfría la comida, ¿no? Bien. Agradezco mucho la invitación. He aprendido muchísimo con los demás ponentes. Después de lo que he escuchado, tengo que reformular mi texto. Y como decía el dermatólogo, vamos al grano. Les he dejado ahí un folio con 5 partes. Voy a dedicar 5 minutos a cada parte.
La primera parte era ¿en qué está metida hoy la humanidad? ¿En qué ámbito cultural está nuestra humanidad? Hemos escuchado muchas veces que el Papa Francisco decía que no es una época de cambio, sino un cambio de época. ¿Y qué significa cambio de época? Que hay una nueva antropología, una nueva concepción del ser humano. Yo he puesto 10 puntos y hay muchos más. Ahí en el texto aparece uno menos porque ya mi falta de fósforo se me olvidó uno. Simplemente los enuncio. Como entregaré los 25 folios de la ponencia, pues ya los verán ahí. Primero, vemos que hay un post-darwinismo. Hoy en día se pretende guiar la mejora de la especie con un innegable componente eugenésico. Es decir, no basta la evolución de las especies de modo natural. No voy a entrar ahí entre creacionismo y evolucionismo. Ahora dice, no, ahora el ser humano tiene él que autodirigir esa evolución de la especie. Y lo tiene que hacer con la técnica. Yo voy a dirigir lo que va a ser el ser humano de mañana. En el segundo punto, el animalismo y no especificismo. Antes ha salido el tema de si la inteligencia artificial tiene derechos. Como aquí está el profesor Belver, pues hace 30 años no se concebía que un animal pudiera tener derechos. Hoy sí, porque los derechos eran propios de las personas. Hoy en día también, ¿no? De hecho, lo que dice el animalismo es la existencia de los derechos de los animales o al menos de la relevancia moral de sus intereses. Veamos, por ejemplo, pues la ley de animales que hay hoy en día en España, ¿no? Otro punto sería la revolución sexual, muy importante, que separa lo que es la capacidad de amar con la sexualidad y la sexualidad con la procreación. Nosotros no nos reproducimos, se reproducen los animales. Nosotros procreamos, que es distinto, pero no quiero entrar ahora en este asunto. De ahí aparece también la ideología de género, que es una desconexión absoluta entre la dimensión corporal del ser humano y su personalidad. La corporalidad no tiene relevancia personal. Es algo neutro, donde yo voy a darle la relevancia y además de modo fluido, ¿no?, de cuál es mi orientación. El séptimo punto sería el desarrollo de la biotecnología, la nanotecnología y la robótica. A mí en ese aspecto yo, como he dedicado a la bioética muchos años, como el profesor Carlos Simón, hoy en día tenemos la edición genética mediante tecnología CRISPR-Cas9, que saben, podemos editar los genes. También tenemos la utilización de células madre, que mediante la reprogramación celular, o la producción de quimeras con productos y órganos humanizados. Hoy en día somos capaces desde un cerdo producir un hígado con tus características genéticas. Entonces, que esto también tiene pues una relevancia ética que no es el momento de entrar. La neurotecnología, ¿no? Ayer se decía si yo puedo traspasar a un elemento lo que es lo que está registrado en mi memoria, ¿no? En ese aspecto, Rafael Yuste, que es un investigador, dice: el cerebro genera todas las actividades mentales y cognitivas. Con técnicas ya hoy podemos registrar y cambiar la actividad cerebral, ¿no? Y por tanto ya no es ciencia ficción, lo hemos hecho en los animales. Hoy podemos con una máquina saber lo que ocurre en nuestra mente, ¿no? Pues alguno dice transportar en un soporte informático lo que ha registrado en nuestra mente. Claro, esto es peligroso. Como se desconecte el disco duro, no sabes dónde has dejado el coche, ¿no? Pero bueno, a ver, se puede hacer. Y en animales se hace ya. Bien. El punto 9 sería la conectividad global, los big data, que tiene que ver también con la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día lo que hace la inteligencia artificial es testar, acoger, seleccionar de bases ingentes de información, y lo sabe hacer de esa manera, ¿no? Y por último diría el deseo de inmortalidad. Me llamó la atención porque en el periódico del Mundo, 6 de junio de 2025, el economista ingeniero del MIT, José Luis Cordeiro, decía que se podía utilizar para 2045 la posibilidad, usando biotecnología y nanotecnología, de ampliar la vida de modo infinito, ¿no?
y también decía que se puede superar el test de Alan Turing en el 2029, donde no sería posible diferenciar si hablas con un humano o con una máquina, yendo a Plasencia o yendo a Burgos, ¿no? Como se nos ha dicho. Bien. Segundo punto. Pero ¿quién, no qué es el hombre? Yo siempre digo la diferencia entre qué y quién. La técnica, la medicina, y estamos aquí dos médicos, puedo decir qué es el hombre. Pues yo soy de la especie humana, soy varón, tengo cromosomas XY, pues tengo tales parámetros biomédicos y también tales parámetros de análisis, etcétera. Dice qué es el hombre, pero de eso nada ha dicho don Carlos. Ha dicho quién soy yo, que es distinto. ¿Quién soy yo? Por tanto, la pregunta no es qué es el hombre, sino quién es el hombre. Y el hombre, sería el segundo punto, y es lo que se me pedía en esta ponencia, es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, donde la dimensión de comunión es algo originario. Yo aquí me ahorro los 3 folios que tenía respecto a esto y he sacado como tres cosas que me han sugerido lo que se ha planteado aquí. Vivir humanamente es amar. Y solo se puede amar a alguien semejante a ti. No se puede amar a un perro, lo siento mucho. Es algo analógico. Ni el perro es el mejor amigo del hombre, aunque a veces sea más fiel que un ser humano, ¿no? Porque, como digo, la amistad requiere una semejanza, requiere una alteridad, requiere una reciprocidad, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, que es comunión de personas. Por eso del Génesis aparece algo muy importante, ¿eh? Aparece en ese lenguaje parabólico que el pobre Adán estaba llamando por su nombre a los animales, pero a ninguno encontró semejante a él. Y fue cuando aparece el lenguaje parabólico, ¿eh? Porque el que escribe el Génesis está mirando a Cristo de alguna manera, y no es que la mujer sea de segunda categoría, sino que bueno, está mirando a Cristo, que de su costado sale su esposa, que es la iglesia, y es cuando aparece la mujer, dice, esa sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. No solo aparece la alteridad, sino además esa alteridad le permite conocerse quién es él. Hasta entonces no se conocía quién era él. Por eso un robot, aunque tenga apariencia humana, no me puede decir quién soy yo, ni encuentro alteridad en el robot. No puede ser. Y entonces eso me introduce en una inmensa soledad. Yo no sé que la máquina, que cuando tenga 90 años, pues venga a mi habitación y me diga a ver si esta me quedo sin dar zumo o tal, sé que no es un alguien, es un algo. Es un algo. Y el algo no satisface, no llena el corazón, porque vivir es amar. Y por eso todo lo que hacemos técnicamente es algo que siempre está al servicio del ser humano. No lo puede sustituir, ¿no? Pero incluso el modo de conocer. Curiosamente, la escritura aparece que se conoce con el corazón. Qué curioso, no con la mente. ¿Cómo es esto? Y los clásicos, que han escuchado esta diálogo tantas veces, los clásicos, nos habla de un conocimiento experiencial. El conocimiento no es pura acopio de datos, es un conocimiento por experiencia. Y pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué distinto conocen ustedes a su cónyuge que al cajero del supermercado? Porque el amor es fuente de conocimiento. A quien se ama se conoce de modo distinto. Y a quien no se ama se conoce de un modo muy superficial. En último término, la inteligencia artificial es acopio de muchísimos, inmensos datos que me pueden ayudar, claro que me pueden ayudar, pero no es un conocimiento por experiencia, porque no me ama. Ahora mismo yo que intento amarles a ustedes, voy a ser breve, porque ustedes y yo nos fatigamos. La inteligencia artificial no se fatiga. Si estuviera aquí un robot cumpliría 50 minutos. Yo no lo voy a hacer, porque ustedes y yo estamos cansados. Y tengo misericordia. Y la inteligencia artificial no la tiene. Bien, entonces,
Luego, claro, se ha decidido que el hombre es un hombre tecnológico. Ya lo decían los clásicos, la distinción entre poié y tecné. La poiés es la creación, crear algo nuevo, ex novo, que solo puedo plasmar yo. Yo puedo imitar a Picasso, no puedo sustituir a Picasso, no lo haré nunca, porque es un modo de ser. Y eso lo deja plasmado en su obra, ¿no? La tecné sí, yo puedo aprender, pues a hacer. Quien labró estas maderas aquí, pues puede aprender la técnica y hacer algo parecido o incluso mejor, ¿no? Pero la poiesis no. Y es lo que se traducía por el homo faber. Y como decíamos, y decía alguien, y es verdad, ¿cuál es la diferencia entre un animal y el ser humano? El animal se adapta al medio. Un animal tiene frío y le sale el pelo, osos polares, ¿no? O aparece el tejido adiposo, ¿no? Entonces está bien forrado para el frío. Si yo tengo frío, es verdad también que me sale el tejido adiposo, ¿no? Pero eso es porque como lechazo de Burgos, ¿no? Pero si yo tengo frío, hago una calefacción. Y si tengo que volar, no me salen alas, construyo un avión. ¿Sabe la diferencia? Que yo transformo el medio. El profesor Gavilán dijo ayer, ¿no? O sea, someted la tierra, ¿no? Claro que sí. Es decir, que yo soy tecnófilo. Absolutamente tecnológico. Vengo de la ciencia. Eso antes también el catedrático, el decano de comunicación. Las cosas siempre hay que educar a utilizarlas. Todo hay que enseñar a utilizarlo. Y habrá que ver también a qué edad. Hemos visto, por ejemplo, el móvil, ¿no? Hasta de poco todo el mundo lleva el móvil a clase. Ahora dicen pues, que a partir hasta los 14 años no se lleve, etcétera. Pero todo hay que aprender a utilizarlo, ¿no? Bien. Respecto al punto 3, la inteligencia artificial y el reciente magisterio de la Iglesia, como ya hubo un especialista de esto, yo no lo voy a repetir y lo voy a saltar, ¿no? Simplemente aquí también señalar una frase de ese documento Antiqua et Nova que dice: los seres humanos, por su propia naturaleza, están ordenados a la comunión interpersonal. Y fijaros, es importante entre el hombre y la mujer que serán una sola carne. Yo esto no lo puedo hacer con una máquina. La comunión interpersonal, teniendo la capacidad de conocerse recíprocamente, de donarse por amor. La máquina no me va a amar, ni va a dar su vida por mí. No se va a desenchufar para enchufarme a mí, pero una madre es capaz de dar su corazón por su hijo. La máquina no lo va a hacer. Y entrar en comunión con los otros. Por tanto, la inteligencia humana no es una facultad aislada. Se ejercita en las relaciones, en el diálogo, en la colaboración, en la solidaridad, ¿no? Bien. Punto 4. Inteligencia artificial y tradición filosófica. Aquí me he preguntado, en esta era dominada por avances tecnológicos acelerados, la inteligencia artificial se ha convertido en una presencia cada vez más influyente en la vida humana, es así, ¿no? Desde algoritmos que recomiendan contenido hasta sistemas que creen arte o asisten decisiones médicas, la inteligencia artificial parece acercarse a ámbitos que se consideraban humanos. Y por eso yo me respondo a 4 preguntas filosóficas esenciales, que son los trascendentales filosóficos. ¿Puede una máquina acceder a la verdad? Es decir, ¿cuál es la relación entre verdad e inteligencia artificial? ¿Puede una máquina acceder al bien? ¿Puede actuar moralmente una máquina? El tercer trascendental, ¿puede producir belleza auténtica? El cuarto trascendental, ¿es algo que produce unidad? Y el quinto, ¿qué es en sí misma la inteligencia artificial? Y lo voy a resumir todo en una frase por la escasez de tiempo. Con respecto a la verdad, la búsqueda de la verdad es la acción propia de la razón y hay una intencionalidad. Yo quiero consolar al profesor Belver porque no está en contradicción con lo que dice el Santo Padre León, de que ciertamente toda tecnología tiene una intencionalidad en su creación, toda. Teniendo un general entre nosotros, decirle que la medicina avanzó, exponencialmente con la medicina de guerra. La medicina de guerra hizo avanzar enormemente la medicina. Bien. La inteligencia artificial, en su capacidad de procesar, que es lo que hace, datos masivos, descubrir patrones, que es lo que hace, y generar respuestas coherentes, parece colaborar en esta tarea, pero su relación con la verdad es muy escasa.
La verdad, entendida como conformidad entre intelecto y realidad, implica intencionalidad y conciencia. Y esas dos cualidades no las posee la inteligencia artificial. La inteligencia no piensa. Lo que hace es ordenar datos, pero ni tiene conciencia ni tiene intencionalidad. Tendrá la intencionalidad que él ha puesto el programador, no la suya. Bien, si bien puede ser muy útil, y lo es. Segundo, que respecto a la bondad, ¿puede un sistema artificial actuar con bondad? No en sentido propio, porque carece de libertad y de voluntad. Y como también decía el general, decía, ¿no? Puede ser diseñada para promover el bien humano, como sucede en aplicaciones médicas, educativas o ambientales. El problema radica en quién define ese bien y bajo qué criterios. A la máquina le han dado los criterios. La inteligencia artificial no es neutral, refleja intenciones, sesgos y valores de quien lo programa. Yo puedo hacer un programa que diga, nunca aparezca la palabra Dios. Dices, Dios no existe en el mundo. Es que alguien ha dicho que no aparezca la palabra Dios. Así ha sido programado. Es decir, o sea, ella no la tiene, pero sí tiene intenciones quien lo programó. Por eso, más que preguntar si la inteligencia artificial puede ser buena, deberíamos cuestionarnos de que si quienes la crean y programan son buenos. Esa es la pregunta, si son buenos. Uno puede hacer, pues yo qué sé, la energía nuclear. Pues uno dice, voy a hacerla para curar los cánceres. Ya tenemos la radioterapia, protonterapia, que hace tanto bien. O puede decir, voy a hacer la bomba atómica para destruir Hiroshima y Nagasaki. Bueno, ¿quién decide ante esa tecnología? ¿Puede generar belleza? He de decir una frase solo. El arte generado por máquinas puede resultar impresionante, pero carece de intención estética y de experiencia subjetiva. O sea, lo que transmite ver un Matisse, lo que transmite ver, como decía, un Picasso, no lo puede hacer. Puede hacer algo estético, pero no es capaz de conectar las almas, como si hace el autor que pinta un cuadro o que compone una magnífica música. Ciertamente la inteligencia artificial sabe manejar arpegios, sabe manejar la clave de sol, la clave de fa, sabe hacer orquestas, pero pues, la emoción que transmite la misa de Requiem de Mozart, la misa de la coronación de Mozart, no la puede hacer la inteligencia artificial. La unidad y la fragmentación en la era digital. El trascendental de la unidad remite a la cohesión interna del ser. La inteligencia artificial tiene potencial para conectar y unificar saberes, conectar personas, construir sistemas integrados, ¿no? Sin embargo, también el uso puede contribuir a la fragmentación social y cultural, a la polarización en redes sociales, a la alienación digital, a la desigualdad digital, a la desigualdad de acceso a la información. Quinto, y el ser tiene ontología. La inteligencia artificial tiene ontología, es el ser. Bien, la inteligencia artificial no tiene existencia autónoma, ni posee conciencia de sí. Fijaros si no la tiene, que viene un apagón y se apagó el ordenador. Es más apropiado considerarlo una herramienta, una ayuda para el ser humano, pero no un sujeto como tal. Es siempre una ayuda, fantástica, potentísima. Por eso hay que programarla bien, aprender a utilizarla y utilizarla bien y cuando conviene. Me hace gracia que del chat, en los WhatsApp, ya aparece la asistencia de la inteligencia artificial. Le puedes decir algo, ¿verdad? Yo cuando digo, llego 10 minutos tarde a comer, hombre, no hace falta que me asista, ¿no? La inteligencia artificial. Quinto, algunos desafíos para la misión de la Iglesia. Muy brevemente. La relación del hombre con Dios. La antropología cristiana enseña que el ser humano ha sido creado por amor y para amar. Y por eso ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjense, somos unos seres un poco extraños, porque siendo finitos como somos, tenemos un corazón infinito, que solo Dios lo puede colmar. Estas cualidades son las que muchos replican en los sistemas de inteligencia artificial, ¿no?
diseñando máquinas que piensan o que aprenden. Pero ¿está el hombre colaborando con la obra de Dios o pretende sustituirlo? Joseph Ratzinger advertía en el año 2003, el hombre moderno ha querido reemplazar a Dios con la técnica, pero al hacerlo ha vaciado su interior de contenido. Es la gran... bueno, está muy bien. Antes nos decían, el profesor también, que me ha encantado, el profesor Gavilán, estaría toda la tarde viendo esas diapositivas y charlando. En Japón tiene los muñequitos tal, pero el Japón es el país del mundo donde hay más suicidios. De la inmensa e intensa soledad. Nuestros jóvenes hoy en día son los que más comunicados están, todos en redes sociales, todos tal. La primera causa de muerte de los jóvenes hoy es el suicidio, el profundo vacío interior. Y les puedo asegurar que llevo 31 años como sacerdote, si algo he aprendido es el saco de sufrimiento que lleva la gente encima y sobre todo de soledad, aunque vivan con otras personas, ¿no? Bien. La relación con Dios implica interioridad, conciencia moral, apertura a lo trascendente. La cultura digital tiende a fomentar una visión reduccionista del ser humano, un ente programable cuyos procesos pueden ser replicados por algoritmos, y esta visión pues niega una existencia de alma espiritual e inmortal. El alma humana es capaz de Dios, es decir, está hecha para el encuentro con lo divino. Ninguna inteligencia artificial puede tener alma, voluntad ni apertura. Por eso decíamos, la inteligencia artificial puede creer en Dios. ¿Qué significa creer? O sea, que puede tener todos los sistemas filosóficos que dicen que Dios existe, sí lo puede decir, pero creer es una virtud teologal que no puede recibir la máquina. Lo siento mucho, la máquina no puede creer en Dios. Podrá saber de Dios, de todo lo que pilla, de lo que tiene de datos, pero ella creer en Dios, virtud teologal, solo lo reciben las personas, los seres humanos. Bien. Y también, aunque una inteligencia artificial pueda generar oraciones o textos religiosos, carece de intención espiritual. Miren, cuento una pequeñísima anécdota. Mi primer destino, yo me rendí sacerdote en Córdoba, como ha dicho don Carlos, allí fui sacerdote 14 años. Mi primer destino fui profesor de un instituto de formación profesional. Había una clase que era solo chicos, que era automoción y no sé qué más, ya no me acuerdo. Y eran pues típicos chavales de 16 años que no sabían qué hacer con ellos. Y aquello era tremendo. Y cuando he ido 30 años después, y estos chicos me han reconocido por la calle, usted es don Mario, usted me dio clase, y mire, nosotros nos acordamos de usted, que nos quería y que nos respetaba. No se acuerdan de lo que les enseñé, sino que alguien les quiso y que les respetó. Y por tanto, ¿puede una máquina ser director espiritual? Mira, te puede sintetizar Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Javier, pero como no te quiere, no te puede orientar. Te puede informar. Incluso la educación requiere amor. Te puede informar, te puede dar parámetros, pero no te puede educar, ni te puede acompañar espiritualmente. Con respecto a la transmisión de la fe, pues ciertamente el Papa Benedicto ya reconocía, ¿no?, que en este mundo digital no es un mundo paralelo, sino que ya vivimos en él, los nativos digitales, ¿no? Por eso tenemos que ayudar a vivir en él. Pero existe un límite esencial. La fe no se transmite sin testimonio y sin amor. Decía San Pablo VI en el Evangelio Nunciandi, frase genial donde las haya. Hoy la gente no atiende a los maestros, atiende a los testigos. Y atiende a los maestros en la medida que sean testigos. Y eso de modo particular a los jóvenes. Los jóvenes valoran la coherencia, aunque ellos sean incoherentes. Pero lo que vamos a hablar es la coherencia, el testimonio con amor. Eso es lo que valoran, ¿no? La evangelización, por tanto, requiere no información. La carta de Santiago, ¿se acuerdan? Dice, también los demonios creen y tiemblan. No tienen amor, no tienen caridad, no ven a Dios, ¿eh? La evangelización requiere de personas que vivan del evangelio, que acompañen, que escuchen,
que enseñen, y decía el Papa Benedicto, sobre todo que amen. Es la evangelización. La celebración de la fe, salía, ¿puede confesar un robot? No, ya se lo digo de entrada. ¿Por qué? Porque la celebración litúrgica no es una reunión social o repetición de ritos, es una acción sagrada en la que Dios se hace presente a través de signos visibles y reales. Y, por ejemplo, la confesión, Dios se hace presente a través del ministro, el que confiesa. Y eso requiere una relación personal y directa. No se puede confesar por teléfono. Y menos que sea una máquina, aunque le vistas de papa, porque es una máquina. Es un ministro ordenado, que ha recibido el sacramento del orden y que, por tanto, en nombre de Cristo, te perdona los pecados. Porque la participación del creyente no es pasiva, es personal, es presencial y también es comunitaria. Aunque la liturgia no puede ser celebrada por máquinas, sí puede ayudar. Puede, por ejemplo, traducir textos, puede preparar a la asamblea, pero bueno, de otras cosas. Bien, y el servicio de la caridad, y voy terminando, ¿no? Decía el Papa Benito XVI, también una frase a mí me parece gloriosa en Deus Caritas Est. Decía, el amor, la caritas, siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal que pueda eliminar la necesidad del amor. Deus Caritas Est, número 28. Recuerdo que también siendo capellán, siendo vicario general en Córdoba, era capellán de una residencia de mayores, que les trataban fantásticamente. Eso era un resort en medio de Córdoba con subidas en Hawái. Pero me decían, don Mario, esto me trata muy bien, estoy a tope, pero esto es una jaula de oro. Nadie viene a ver. Y sin amor, si vivir es amar, quien no percibe amor vive en la muerte, es un muerto en vida. Es como una planta que sin luz se marchita, ¿no? Y el mayor peligro de la técnica en el servicio al prójimo es que se reduzca a un proceso automático o impersonal. La caridad exige presencia, escucha, afecto, compasión. Recuerdo que nuestros profesores de medicina nos decían, cuando vayas a un enfermo, a ver un enfermo, no digas de entrada que te duele. Y primero, ¿cómo estás? Y cógele de la mano. Porque es una persona. No es la cadera rota del 237. No. Por tanto, el servicio de la comunión es tan importante, ¿no? La inteligencia artificial nos puede sacar de esa soledad originaria que habla el Génesis, o puede hacer una simulación, ¿no? Me ha gustado mucho también lo que decía el decano, ¿no? Que la inteligencia artificial te va contestando en cierto modo lo que tú quieres oír, nos decía más o menos, ¿no? Ve cómo hablas, cómo preguntas y te va, pero en el último término estás solo, ¿no? Yo cuando veo esas películas un poco así de uno que se queda colgado en Marte y tal, ¿no? Digo, madre mía, qué terror. Aunque le hable la máquina, aunque tal, ¿no? Me parece terrorífico estar solo, ¿no? Yo también os diré que ese prurito, ¿no? Vamos a viajar a Marte y va a ser 2 años de viaje y allí vamos a cultivar unas lechugas. Yo digo, mira, id vosotros. Yo prefiero irme a la playa con mis amigos con una lata de sardinas, ¿eh? Y me cuesta 10 euros. Bien. Termino con un asunto que dice el Papa Francisco. Hay un documento muy importante, yo no sé si se lee estos días, Rome Call for AI Ethics. Lo dijiste, como no llegué el primer día que estaba viendo, el profesor Simón lo dijo, ¿no? Donde la inteligencia artificial dice que tendría que tener 6 cualidades. Transparente, nos habla la profesora de comillas, transparente, saber, bueno, esto, ¿qué hay detrás? Segundo, responsable. La palabra responsable es yo respondo ante los demás, ¿no? Tercero, fiable, que no engañe. 4, imparcial, que no genere desigualdades. Inclusiva, que acoja a todos. Yo, por ejemplo, cuando dedicaba a la bioética, claro, me di cuenta, por ejemplo, que había empresas de seguros que no aseguraban personas con discapacidad, ¿no? O que te cobran más. ¿O por qué el tema, por ejemplo, de que no cuidado con que la inteligencia artificial haga una predicción sobre tu futuro médico? Porque te van a cobrar el triple. Va a haber una desigualdad.
si tú eres propenso al cáncer y al infarto, yo no te aseguro. Había un médico, yo iba a ser traumatólogo si Dios no lo hubiera remediado, ¿no? Bien, recuerdo que estuve algún interno, 5 años en traumatología, y había un profesor que os llamaba la atención. Oye, este tío en la cadera no se lo complica ninguna. Yo estaba con la sección de caderas y siempre un X% pues tiene que se queda un poco mal, que se queda con dolor. ¿Y por qué ocurre que a este médico todo le sale bien? ¿Qué es lo que pasa? Ah, amigo, ya descubrimos. Solo operaba a personas menores de 30 años. Los huesos perfectos, no había osteoporosis, no había complicaciones de diabetes, de hipertensión. Claro, pues yo tenía que operar a la abuelita, mi madre les operaron de cadera con 90 años, con una gran osteoporosis, quedó muy bien. Pero ese médico no lo hubiera cogido.